Bueno, hemos leído en la epístola a los Hebreos. Alguno dirá incluso, bueno, un día como hoy, que es Navidad, Natividad, el nacimiento del Señor, que marcó un antes y un después. De hecho, el tiempo hoy en día y el calendario lo solemos dividir en antes de Cristo y después de Cristo. Pero lo de menos es lo del tiempo. A veces celebramos cosas, el otro día lo decíamos, y es triste ver muchas veces. Venía hablando también con mi hermano cuando he ido a recogerlo allí al Altet, de lo importante que es el conocimiento, saber las cosas, ¿no? El otro día decía también que para mí por lo menos, claro, es opinión mía en esto, pero es muy triste ver personas que van por la vida, como se suele decir, como un elefante en una cacharrería, y ni siquiera se preguntan, ni saben, Y hoy, pues sí, visitamos el Corte Inglés, compramos muchos cacharros, muchas cosas, pero realmente sabemos qué celebramos. Y hoy quisiera incluso ir un poco más allá. Bien, Cristo vino. Cristo vivió, se sacrificó por nosotros, como ahora leeremos. Y bueno, ya está, todo consiste en eso. No, nos hemos librado de ir al infierno, que parece ser que es lo que casi todo el mundo quiere, ¿no? Y bueno, es verdad, es una gran ganancia, no voy a decir yo que no, el no ir al infierno, que no es ese lugar maravilloso que algunos se imaginan, lleno de discotecas, de droga, de whisky y cosas de esas, donde se van a correr una juerga eterna. No, me temo que el infierno no va por ahí, aunque algunos se crean que es eso. Pero el infierno la Biblia lo describe como un lugar de tormento, de remordimiento, en definitiva, de terror. Pero no voy a entrar tampoco ahí, porque ni es el día ni de qué va la cosa, pero solo hemos sido librados de ese horror y ya está. Eso es lo único con lo que nos tenemos que quedar. Yo no sé qué piensas tú, pero ¿Dios tiene algún propósito con todo esto? Fijaos que en el texto que hemos leído, en el versículo 10, por ejemplo, dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. ¿Por qué Cristo es afligido y es el autor de la salvación de los que le aceptan, evidentemente? Porque habrá algunos que lo rechacen. Pero, ¿por qué? O mejor dicho, ¿para qué? ¿Para qué hizo Jesús esto? Y el mismo texto te lo contesta: para llevar muchos hijos a la gloria. Y dice hijos. Podía haber usado otra palabra, ¿no? Bueno, para llevar gente, para hacer amigos, hacer amistades, pero no, él utiliza la palabra hijo.
Y una de las cosas que es de lo que hoy quiero fundamentalmente hablar, que en la Navidad normalmente se celebra, aunque cada vez menos, porque ya el mundo tal como está, el egoísmo que hay y el egocentrismo, es decir, el que todo gire alrededor del yo, lo impide. Pero yo me acuerdo de crío que nos juntábamos toda la familia y siempre que se podía, no siempre se podía, pues nos juntábamos abuelos, padres, tíos, primos y bueno, yo tengo en mi memoria algunas navidades memorables, ¿no? Donde todos juntos compartíamos. No se me olvida mi abuela por parte materna, de verla. Mi abuela se levantaba normalmente a las 6 de la mañana, como muy tarde, y por estas fechas ella se metía en su cocina, se ponía a hacer cosas y hacía, no sé si conocéis los pestiños, por ejemplo, y preparaba, ¿tú te acuerdas, no, Pepe, de cómo preparaba las cosas? Y había un ambiente familiar entrañable. La familia, además, es la célula de la sociedad. Pero realmente, ¿de qué es símbolo la familia? ¿Y por qué la familia? ¿Quién instituye la familia, además? Pues con la ayuda de Dios me gustaría hablar hoy de esto, porque también a veces nos reunimos, por cierto, bueno, lo dejaré para el final, pero hablando en términos coloquiales humanos, yo creo que para la mayoría de nosotros hoy también, desgraciadamente, la familia está tan atacada y está tan descolocada que cada vez hay más personas que no valoran la familia porque sencillamente la experiencia que han tenido con la familia no ha sido buena. Si tú has tenido, qué sé yo, un padre drogadicto, alcohólico, lo que sea, que cada vez, como vemos, hay más, una madre desentendida, ya desgraciadamente tampoco es como antes. Hoy las mujeres se deshacen de los hijos con una facilidad que asusta. Cuando antes, yo me acuerdo de crío, era todo lo contrario. O sea, las madres daban la vida y mataban si era necesario por defender a sus hijos. Y hoy parece que es un estorbo, pero bueno, eso es otro tema. Pero la familia ha sido siempre un foco de muchas cosas, de estabilidad, de fuerza, de ayuda, incluso de poder para enfrentar cosas. La familia es algo importante. Pero a los ojos de Dios y a los ojos de lo que la Biblia nos enseña, ¿qué representa la familia? ¿Y qué es la familia, podríamos decir? Bueno, aquí se nos ha dicho que Dios envía a Jesucristo para llevar muchos hijos a la gloria. ¿Hijos de quién? ¿De quién? ¿Del barrendero? Del Padre. Del Padre Celestial. Luego, ¿la Iglesia qué es? Según esto, si todos somos hijos de nuestro Padre Celestial,
Por eso nos llamamos cuando nos saludamos, hola hermano. Pero si yo te llamo a ti hermano, ¿qué quiere decir? Que yo contigo y con el Padre formamos ¿qué? Una familia. Somos la familia de Dios. Dios, en su propósito eterno y desde el principio, que ahora lo vamos a ver, Dios tenía en mente tener su familia, tener hijos para Él y formar su familia. Aleluya. Fijaos solamente con esto la importancia que tiene la familia. Pero si vamos al Génesis, que también creo que es importante que lo veamos, Génesis capítulo 2. Bueno, primero en el 1. En el 1 ha dicho, al final del 1, en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Como muchas veces digo en español, a veces nos liamos porque el hombre también en español se refiere al varón, pero en el caso del hebreo está más claro. El hombre quizás se podría traducir mejor para entender el texto ser humano. Si lo tradujéramos así, diría el texto, en el principio, Dios creó al ser humano, a imagen de Dios, y el ser humano es varón y hembra. Claro, cada uno tiene un rol y un papel, pero tampoco es el tema en el que hoy quiero entrar. Pero el ser humano es varón y hembra, son dos. Y luego en el capítulo 2 te explica de la forma en que Dios los hizo varón y hembra. Y es muy interesante porque dice que primero crea a Adán, es decir, al varón, del polvo de la tierra, le da forma, le sopla aliento de vida y vive Adán. Y Adán se pone primero, el Señor le encarga que cuide del huerto del Edén donde estaba, le da nombre a los animales incluso, pero en un momento dado el Señor ha visto al hombre, quedémonos con que el Señor en su mente ya nos ha dicho antes que Él quiere crear al hombre, al ser humano, a su imagen y a su semejanza. Es decir, el hombre tiene que reflejar la imagen de Dios, la semejanza de Dios. Y ve al hombre solo y dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué significa ese no es bueno? Bueno, ese no es bueno quiere decir que falta algo, que no completa el propósito para el que Dios lo ha creado. Entre otras cosas, ahí podríamos decir muchas cosas, pero hay uno que es un factor en el que me quiero centrar hoy, y es que ¿por qué no refleja la gloria de Dios? ¿Por qué no es bueno? ¿O no hay algo ahí que según Dios falla? El Señor dice, no es bueno que esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Y entonces crea a la mujer. ¿Por qué esto entonces? Bueno, Dios, según nos revela la propia palabra, y según lo que dice ahí, si te coges
los pronombres y todo lo que va diciendo, dice, dijo Dios, singular, hagamos al hombre, plural. ¿Por qué no dice, dijo Dios, voy a hacer al hombre? Y además dice en plural, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Es decir, Dios tiene, según el texto bíblico, un propósito en la mente. Y es que el ser humano no tiene que reflejar la gloria del Padre solamente, o la gloria del Hijo, o la gloria del Espíritu, o la imagen, mejor dicho, la gloria vendrá luego. No. Parece que lo que se infiere del texto es que el ser humano tiene que reflejar la imagen de la Trinidad. Hagamos a nuestra imagen. Entonces, por eso, ese factor plural, que es un misterio, pero está ahí, es una revelación de Dios, que tiene Dios, que son Padre, Hijo y Espíritu, en el hombre solo, el varón, no lo refleja. Entonces, Dios dice, le voy a hacer una ayuda idónea. Y de la misma manera que el Hijo, ¿de dónde sale? En la Trinidad. Del Padre. ¿De dónde tiene que salir la mujer? Del hombre. Esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Tienen que tener la misma naturaleza, la misma esencia. Ahora, aquí dice algo que el otro día, escuchando a un hebraísta, me aclaró, porque yo siempre digo, Señor, tú ahí hay algo que no termino de entender. Y es que esta palabra que se traduce en español por ayuda idónea, no cuadra exactamente con la palabra neget, que es la palabra en hebreo, porque neget en hebreo significa a la contra. Es decir, la idea es que la mujer, Dios la ha creado como una especie de ayuda, pero en forma de contrapunto. Y verdad que lo hace, ¿eh? Verdad que la mujer lo cumple. Pero claro, es una ayuda. No se trata, el pecado es lo que convierte en que al final los matrimonios se rompan y todo, pero la idea, yo creo que se entiende bien, es que Dios creó a la mujer para darle al hombre un punto de vista diferente, para que los dos, cada uno estando en lo suyo, formen un conjunto que pueda transmitir esa imagen de Dios. Porque además, en otro sitio se nos dice en la palabra de Dios que ¿por qué Dios? Porque bueno, espera, primero viene que nos dice 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por tanto, es decir, lo que Dios parece que nos está diciendo es que por causa de esto, por causa de que el hombre transmita la imagen de la Trinidad, tiene que ocurrir algo en la historia de la humanidad, y es que el varón, en este caso el hombre, dejará a su padre y a su madre, dejará este núcleo familiar para formar junto a su mujer otro nuevo núcleo familiar. Y dice que los dos ya no serán dos,
sino uno, es decir, tienen que formar una unidad perfecta, igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El mundo tiene que ver, fijaos, la diferencia de significado que hay entre el matrimonio cristiano y el matrimonio del mundo. El matrimonio del mundo pues es, y más cada vez se predica ya incluso menos, en todo caso, compañerismo, hombre y mujer, que bueno, que se ayuden un poquito, que convivan, que tal. Pero el matrimonio cristiano no es eso. El matrimonio cristiano tiene que reflejar la imagen de Dios. Es decir, que el mundo pueda ver en esa unidad que no se trata de algo solamente humano, sino que se trata de algo espiritual profundo. Que el mundo pueda ver otra cosa, y no solo el mundo. El texto al que me he cortado antes, que estaba diciendo, es uno que dice: ¿por qué Dios hizo uno habiendo en él riqueza de espíritu? ¿Se acuerda de este versículo alguien? ¿Pero por qué? Porque quería una descendencia para Dios. Una descendencia para Dios, una descendencia santa. Yo creo que no hace falta estudiar una carrera. ¿Qué es lo que Dios pretende? Que los hijos de ese matrimonio puedan ver en su padre y en su madre ¿qué? A Dios. Que esos hijos puedan crecer con un ambiente familiar y una enseñanza por parte de su padre y de su madre, donde esos hijos puedan crecer teniendo una experiencia, una imagen, una esencia en conocimiento de quién es su Dios. Fijaos si estamos lejos de cumplir el propósito de Dios. Pero eso es lo que Dios nos está diciendo. Y a eso se supone que es a lo que tendríamos que ir. Pero claro, sin la ayuda del Señor es imposible, y si nosotros no entramos en la obediencia a Él para que Él nos pueda guiar y conducir, para que Él pueda hacer sus planes en nosotros, evidentemente esto no va a ser posible. Pero Dios, lo que es difícil para el hombre, para Dios no es difícil. Y lo único es que Dios tiene su tiempo. Incluso de Jesús, que hoy celebramos, ¿qué nos dice la Biblia? Venido el cumplimiento del tiempo, Dios hace que María, de forma milagrosa, quede embarazada con un ser espiritual que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo entre nosotros. Y Dios, en esto también podríamos entrar mucho, no voy a entrar, no me quiero alargar hoy tampoco demasiado, pero ¿por qué, entre otras cosas, Cristo? Vamos a ir al texto de Hebreos que hemos leído. Dice en Hebreos: en el versículo 10 que hemos leído antes, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Convenía a aquel. Dios hace las cosas de una manera que nos sorprende porque nosotros no estamos acostumbrados. Incluso la idiosincrasia española es mucho de hacer chapuzas. Dios nunca trabaja así.
Dios planifica, Dios ordena, Dios trabaja con las cosas yendo a la esencia. Tan es así que Él mismo nos dice que a Cristo ya lo tenía crucificado desde antes de la fundación del mundo. Muchos se quedan sorprendidos como diciendo, ¿qué pasa aquí? Y se vuelven locos con los tiempos, ¿no? Yo creo que es clarísimo lo que el Señor te quiere decir. En su mente, Él sabía la respuesta que tenía que dar al pecado, lo que tenía que hacer, y desde antes de la fundación del mundo, sabiendo lo que iba a pasar y sabiendo lo que iba a ocurrir, Él ya sabía que Cristo iba a ser crucificado, porque era la forma de pagar por el pecado y de pagar nuestra redención y nuestra libertad para poder hacer lo que Él quería. El hombre le falla en su inicio, peca y estropea los planes de Dios, porque vuelvo a decir, según lo que acabamos de leer, ¿cuáles son los planes de Dios? Formar una gran familia con el ser humano. Pero, ¿qué pasa? Que el hombre peca y entonces, claro, ya no puede ser mi familia, porque Dios es santo, Dios es puro, Dios es justo, Dios es amor. ¿Y cómo voy a tener yo relaciones con seres y relaciones profundas con seres que, entre otras cosas, me han despreciado, me han rechazado y que quieren ellos? No. Porque incluso a nivel humano, para ser familia, tienes que participar de la misma sangre, ¿no? Si no, no eres familia, hay algo común. Hay algo de lo que participan todos. Pues con el Señor tiene que haber una comunión espiritual. Si tú no participas del Espíritu Santo, que es la vida espiritual del cuerpo de Cristo, entonces no participas de la familia de Dios. Para ser miembro, para ser hijo, tienes que participar de la naturaleza divina. Entonces, ¿por qué le convenía a Cristo? Cristo realmente es una figura, en fin, tengo que darlo así porque no me puedo entretener más, pero es una figura muy especial, porque es Dios hecho hombre. Dios quiso participar de nuestra naturaleza. Y el que está glorificado arriba es Dios, por supuesto, pero también es hombre, porque ha participado de la naturaleza humana. El Cordero al que adoramos, el Yeshua al que le cantamos, es, llamadlo como queráis, hombre Dios o Dios hombre, me da igual, pero es alguien, es una persona que participa de las dos naturalezas, de la naturaleza divina y de la naturaleza humana. Y el que está glorificado arriba es un humano que tiene la naturaleza de Dios. Y no se avergüenza, dice aquí, por eso he querido leer hasta el 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Porque lo que Dios quiere, la salvación es el principio. Cuando tú llegas a Dios y aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, algunos se creen que ya han llegado. No. Empiezas. Podría sacar 20.000 versículos. Tú eres un bebé en Cristo. Eres un bebé, ¿qué quiere decir? Que tienes que crecer y madurar. Sin santidad nadie verá al Señor.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Vamos de camino. De hecho, ¿sabéis cómo le llamaban a los primeros cristianos? No le llamaban cristianos. Los primeros discípulos se les llamaba los del camino, porque eran conscientes de que habían iniciado un camino que les llevaba ¿a dónde? A formar parte de la naturaleza de Dios. El apóstol Pablo te lo dice más claro: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. La presencia de Dios me llena de tal manera que estoy lleno de Él, me dejo guiar por Él, disfruto en sus manos. Dios quiere su familia y el propósito de Él es que todos juntos formemos la gran familia de Dios. Y lo que Cristo y la Navidad nos apuntan y nos marcan como flecha. Por cierto, ¿sabéis que la raíz de la palabra pecado en hebreo significa errar el blanco? Errar. Es decir, es muy significativo. A mí me aclara mucho, porque la idea es que lo que el hombre perseguía, incitado por Satanás, a veces qué paradojas y qué cosas se dan en la vida en general. Pero fijaos, cuando cogemos todo lo que la Biblia dice, lo que le dice Satanás al hombre, no, sino que seréis como Dios. Es curioso, Satanás sí que no era como Dios. Pero el ser humano, acabamos de leer que fue creado ¿para qué? ¿O como qué? Imagen y semejanza de quién? De Dios. Es decir, fijaos, en el fondo ni se daban cuenta de que ya lo eran, que lo que tenían era que desarrollarse, que escoger el árbol de la vida en lugar del árbol del conocimiento del bien y del mal, que lo estropeó todo. Y el ego, la soberbia, el orgullo, que es lo que al final nos lleva siempre por el mal camino, le hicieron perder lo que tenían y sobre todo y lo fundamental, que es lo que transmite el hebreo. Ellos buscaban una cosa que sí podían haber alcanzado si se hubieran dejado en las manos del Señor, y fallaron. Pero a los que están en Cristo se les da otra oportunidad. ¿Tú quieres disfrutar con el Señor arriba? Ponte en sus manos. Porque eso es lo que Dios quiere. Llevar muchos hijos a la gloria. Tener su familia. Como cuando Jesús le dice al pueblo de Israel en Jerusalén, 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 lo dice gimiendo. Además, las palabras que en el hebreo se utilizan son distintas. Cuando Lázaro, por ejemplo, la palabra que utiliza en el griego, en el texto, es que al Señor se le saltaron las lágrimas, viene a querer decir. Pero la que utiliza cuando dice que Jesús lloró en el Monte de los Olivos viendo a Jerusalén, no significa que se le saltaron las lágrimas, significa que profundamente gimiendo lloró, porque él hubiera querido juntar, como dice, a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas, pero tú no me dejaste.
Y si os fijáis y cogemos muchísimos más textos, todo viene a lo mismo. Dios quiere tenernos con Él en la gloria, disfrutar Él de su familia y que nosotros disfrutemos con Él de todos. Ese es el propósito de Dios. Y en estas Navidades, y cada vez que celebramos que el Señor ha venido, también tenemos que celebrar, y es un buen momento para que lo hagamos, y con esto termino, que Dios nos ha dado una familia, primero la carnal, para que nos apoyemos unos con otros y busquemos el bien de uno con otro, pero también Dios nos ha dado una familia espiritual, y que vamos de camino y que tenemos que perfeccionarnos y entrar más en el conocimiento de la voluntad de Dios.